Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hacer un live súper bonito. Vamos a hablar sobre el perdón. Tengo una invitada súper chévere, Juliana. Ya estudió conmigo en la universidad, en la Universidad de Medicina Normal. Y hoy vamos a reunirnos a hablar de otras cosas súper diferentes a las que estudiamos en la universidad. Entonces, estoy súper contenta. Ay, ya se conectó la Juli, ¿cómo estás? Ya te voy a hacer la solicitud. Ya se va conectando la gente, bienvenidos. Voy a poner aquí también el título. Hola, Hola, Juli. ¿cómo estás, Cami? Bien, súper. ¿Y tú? Bien, bien, espérate, como esto ya. Hola a Listo. todos, ¿cómo están? Súper bienvenida, bienvenida, Juli. Bueno, Gracias, está para hermoso. empezar, yo no sé si esto no se puede poner ahorita voy a mirar ahí cómo se soluciona, cómo soluciono, pero para empezar, bueno, preséntate, quiero que te presentes, que nos presentemos ahorita, me presento yo también para los que están de tu comunidad y empezamos a hablar del perdón. Entonces, cuéntanos quién es Juliana. Bueno, yo soy una persona normal, como todos. Soy médico, estudié en la Universidad del Rosario con Cami. Digamos que durante la práctica médica yo no hice rural, salí exonerada, pero pues bueno, empecé a trabajar de una vez en urgencias, eh, empecé a trabajar en consulta externa y durante mi práctica veía que muchas personas como que eh, tenían mucha parte emocional en sus enfermedades, ¿sí? Entonces yo no entendía por qué, yo a veces decía, ay, qué pereza, pero pues sabía que era algo importante, hasta que me tocó a mí, ¿sí? Digamos que tú y yo tenemos una historia muy parecida, yo tuve quistes en los ovarios, me dijeron como usted nunca va a ser, pues va a ser mamá y ya soy mamá. Entonces digamos que esa parte para mí fue como un shock impresionante porque yo obviamente a esa edad tenía como 17 años, pues yo no quería ser mamá, pero pues yo sí soñaba con ser mamá. Y yo veía como los tratos que me daban a mí los médicos, que eran como muy, tomes este medicamento y ya, como siguiente, no moleste, tomes estos exámenes y ya. Y yo decía como, pero ¿por qué tienen que tratar así a las personas? Entonces, bueno, digamos que mi mentalidad como médico quería ser diferente. Era una persona como que se escuchaba, se sentaba a escuchar a los pacientes en urgencias. Obviamente no era lo más común, pues porque la gente no estaba acostumbrada a eso y tampoco me sentía bien en ese ámbito donde era como muy al grano, ¿sí? Yo quería indagar más sobre los pacientes porque era lo que a mí me hubiera gustado que fueran conmigo. Sufrí de depresión también, entonces digamos que empecé a somatizar mucho por la depresión, por mis síntomas de ansiedad. Y ahí fue cuando me di cuenta que sufría innecesariamente por cosas que nada que ver, o sea, era como un tema muy personal, pero culpaba a las demás personas. Entonces empecé a estudiar terapia Reiki, bueno, me hicieron Reiki a raíz de mi ansiedad, mi depresión, mi mejor amiga es terapeuta Reiki, entonces ella me mostró el camino del Reiki, yo no sabía qué era eso, me ayudó mucho a salir. Todo empezó como por una crisis de un novio que tuve que no funcionaron las cosas, entonces yo no entendía por qué y bueno, todo mi mundo se desbarató ahí. Entonces, después de que vi el Reiki en mi vida, que me cambió completamente la mentalidad, me certifiqué como terapeuta Reiki, empecé a ayudar a muchas personas, me di cuenta que la gente como que me veía y le gustaba desahogarse conmigo. O sea, llegaban a mi consulta externa y terminábamos hablando de otras cosas menos a lo que fuera. Entonces, digamos que eso me llenaba el alma, me di cuenta como que entendía mucho a las personas y curiosamente en la consulta externa solamente me llegaban personas con depresión, ansiedad, fibromialgias, que eran las crisis de dolor por desencadenantes pues emocionales y todo eso. Entonces quise estudiar terapias alternativas. Hice un diplomado en terapias alternativas, empecé a tratar personas, le hice Reiki a una persona con cáncer, digamos que ahí fue la mejor experiencia, tanto para ella como para mí, verle como su cambio de control del dolor, he ayudado a personas con dolores musculares que son como
¿Usted qué me hizo? Y bueno, ahorita estoy cursando un diplomado en medicina funcional donde pues realmente el objetivo es encontrar la causa de tus enfermedades y solucionar como todo, ¿no? O sea, nuestra vida desde chiquitos tiene mucho impacto en lo que somos ahora, tanto a nivel como orgánico, como pues mental y emocional y espiritual. Entonces, soy enfocada a ese tipo de medicina, igual que Cami, como que tratamos a un ser integral, obviamente con lo que aprendimos en la universidad normal, pero he querido como que complementar con otro tipo de técnicas, además que yo soy como muy, mi familia, especialmente mi papá, es como de las hierbas y de todo eso. Entonces digamos que traigo algo de mis antecedentes familiares de eso, o sea, mi abuela tenía 91 años, nunca sufrió de nada y ella era con sus plantas. Y mi papá es igual como la hierba de no sé qué, no sé qué. Y yo soy muy dada a eso, entonces de pronto yo decía, en mi vida pasada fue una chamana, no sé, porque me Pues, llama mucho la atención eso. Entonces la idea es que en mi consulta hago ese tipo de cosas, de Reiki, terapias alternativas, tratar de encontrar la causa, vida saludable, que me he dado cuenta que es fundamental en la salud de uno y en el desarrollo de enfermedades. Todas las enfermedades son causadas por un mal estilo de vida y uno ni siquiera se da cuenta ni lo sabe. Y se pueden prevenir, incluso el cáncer se puede prevenir mejorando los hábitos de vida. Así uno tenga la predisposición genética, eso no significa que vayas a desarrollar si tienes un buen estilo de vida. Entonces, digamos que en mi consulta lo que hacemos es eso, prevenir y si hay un tipo de enfermedad, sanarla de raíz. Mira, esa soy yo. súper, Juli, gracias por esa presentación tan chévere y efectivamente nosotras tenemos muchas cosas en común, no solo de haber estudiado de medicina y de estar haciendo terapias alternativas, sino de nuestra historia de vida. Entonces, Juli me decía, "Ah, es que tenemos lo mismo y a mí me pasó lo mismo y fue la depresión por una pareja y porque no habíamos hablado antes." Efectivamente, tenemos muchas cosas en común, a mí me pasaron muchas cosas parecidas y bueno, hacemos consultas, cada una creo como con su particularidad, ¿no? Creo que las terapias alternativas son tan extensas que cada terapeuta, cada persona que las practica tiene su toque especial y como su manera de enfocar la consulta. Entonces me parece súper chévere, Juli, también lo que haces y me emociona mucho hablar contigo sabiendo que estudiamos lo mismo en la universidad. Porque a mí mucha gente me pregunta y me dice, pero es que todo eso que tú hablas, tú te lo aprendiste en la universidad, es como sí y no. La universidad aprendimos cosas súper estructuradas y ya creo que es como después de eso cada uno decide qué tipo de médico quiere ser. Y nosotras elegimos este camino de las terapias alternativas que nos tienen totalmente enamoradas. Entonces, bueno, Julio, ahora sí a lo que venimos. Vamos a hablar hoy sobre el perdón y el sufrimiento y creo que es tremendo tema. Entonces, aquí vamos a hacer como una conversación, pero hemos hecho algunas preguntas como una medio estructura para irnos. Entonces, ¿por qué? No me ¿qué es el perdón? Que es algo que es como, sí, te perdono, no sé, como lo tenemos súper superficial, pero cuéntanos, Juli, en tu manera de ver qué es el perdón. Bueno, para mí el perdón y lo que he visto es simplemente un regalo que uno se da a uno mismo. Uno no está perdonando a una persona, está perdonando la historia de uno y lo que le sucedió a uno, ¿sí? Porque el perdón cuando llega es como tan liberador, pero es muy difícil perdonar, ¿no? Pero es como yo permití que la situación me lastimara. Yo permití que lo que hizo la persona me lastimara. No es que la... Ay, ¿se escucha bajito? Así, será mejor. ¿Me Yo te escuchas? escucho bien, pero dale, habla más duro. Me toca gritar, pero ok. Bueno, entonces es... Gracias, amigo. Gracias. Bueno, entonces es como un regalo, es como una demostración de amor propio porque nadie nos hace nada, simplemente somos nosotros que por creencias, por limitaciones mentales y por auto como lastimarnos, creemos que nos hacen algo y permitimos que nos lastimen. Entonces, el perdón para mí es un regalo que nos debemos hacer nosotros a nosotros mismos. Súper Porque bonito ese concepto.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y si ustedes tienen preguntas, nos pueden ir escribiendo y nosotras las vamos respondiendo. Estoy totalmente de acuerdo porque es que llega un momento en la vida en la que nos dicen que las cosas suceden y cada uno de nosotros las toma como buenas o malas. Entonces creemos que tenemos que perdonar a la otra persona por la relación que tenemos con la otra persona. ¿Sí? Como el perdón es para el otro. Pero llega un momento de la vida donde nos damos cuenta, lo que dice Juli, el perdón es para mí misma o para mí mismo, para sentirme más tranquilo yo, como para sentirme que solté. La otra persona ni siquiera tiene que saber, ni siquiera tiene que haberme pedido perdón la mayoría de las veces, ¿no? Como esto es algo que yo hago por mí mismo. Si es una conversación entre dos y si es, bueno, te pido perdón, miramos qué hacemos, entra de los dos. Pero si la otra persona no tiene remordimiento o no quiere que lo perdono, entonces yo me quedo con eso toda la vida. Eso lo que me va a dañar es a mí. Entonces, de acuerdo, Julián, que es algo de las dos personas. No sé si le quieres responder ahí a Nata que pregunta sobre los pulmones. Dice, afectaciones en los pulmones, ¿qué emoción debemos prestarle atención? Bueno, yo creo que tú sabes más de eso por tu especialización. Lo que yo he aprendido es como el merecimiento de como merecer pues, que a nuestra vida entra como cosas maravillosas, pero la especialista eres tú. Sí, no, totalmente de acuerdo, cada una desde su visión. Nata, los pulmones tienen mucho que ver con la vida, con cómo nosotros aceptamos la vida, porque es que respirar es algo que nosotros hacemos automático. O sea, entra el aire automático y sale automático de nuestro cuerpo. Entonces depende de cómo nosotros vemos la vida, el merecimiento y el vivir, las ganas de vivir. Pero hay una emoción, eso es como en general, pero hay una emoción súper anclada a los pulmones que habla también de lo que hablamos hoy del perdón, y es el miedo. Cuando nosotros tenemos mucho, mucho miedo y mucho esa emoción guardada dentro de nosotros, o mucho rencor también, se van a los pulmones. Esa es la razón por la cual la mayoría de las metástasis de los cánceres se van a los pulmones. Porque cuando nos dicen que tenemos cáncer, nos da miedo morirnos, entonces hacemos metástasis en los pulmones. Entonces, los pulmones tienen que ver un poquito con eso. Espero responder tu pregunta y si quieres mirarlo más adelante, pues nos puedes escribir a Julio o a mí y ahí lo vamos mirando. Entonces, Julio, el perdón es algo para mí, para cada uno. ¿Por qué es importante perdonar? Pues porque nos liberamos de cargas innecesarias, ¿sí? Porque estamos como, o sea, cuando alguien nos hace algo, nos encasilla en que es que esta persona me hizo esto, entonces yo no puedo verlo, no puedo verla, no puedo aceptar tener un tipo de relación, porque hasta que no me pida perdón, entonces no se puede. Pero es que lo que hemos hablado es soltar, ¿sí? Es soltar eso que nos hicieron y es como permitirse uno vivir feliz y libre. O sea, como dejar esas cargas innecesarias. Obviamente el perdón es algo muy difícil, pero es como darse cuenta de qué es lo que te está mostrando. Entonces son como cosas para uno mismo, enseñanzas de uno, aprendizajes que debes mejorar, que esa situación te está mostrando que debemos mejorar en la vida. Entonces, si uno no perdona, pues te llenas de cargas, te afectas físicamente, te afecta la espalda, el cuello, el pulmón, el hígado, de rabia, resentimiento. Entonces es como eso, ¿no? Como Soltar. soltar y aceptar que las personas no actúan como uno debería actuar. Liberarse. Liberarse de, hay unas palabras que a mí me encantan de qué es lo que me tengo que liberar, del deber ser. Porque es que si nos damos cuenta, cuando tenemos un rollo con alguien, lo primero que vemos es que eso no debió ser así, o es que eso no debería ser así, es que esa persona no debería haber hecho esto, o debería haber hecho lo otro. Y el deber ser es algo súper personal. Cada uno lo guarda dentro de uno como mi deber ser no es el mismo que el de Juli, aunque tengamos historias parecidas, aunque vivamos en la misma casa, aunque seamos hermanos, papá, hijo, es que yo paso todo el tiempo, el deber ser de cada uno se va formando así individualmente.
Y esa es la razón por la cual nos sentimos con la, no sé, la cosa moral de juzgar a la otra persona y de señalar y decir es que eso no debería ser así. Entonces creo que un poco también del perdón tiene que ver con soltar el deber ser, como hay que esa persona sea como sea y ya. Y es como aceptar también que cada persona tiene como su proceso y su nivel como de conciencia, por decirlo así. Entonces no se está entregando o está actuando de acuerdo a lo que esa persona o uno mismo tiene y las herramientas que tiene en ese momento. Entonces uno empieza a culpar, a echar la culpa al otro, ¿no? Es que tú no hiciste esto, es que tú dijiste esto, es que tú actuaste así, pero ¿por qué? Pero esa persona ni siquiera se da cuenta que sus acciones le hacen daño a uno, pero es por el nivel y las herramientas emocionales y el proceso por el que está pasando también esa persona. Yo creo que nadie le hace a uno daño, pues que diga, pues yo no creo, que diga cómo voy a hacer eso para hacerle daño a esa persona y que se sienta, pues de pronto sí habrá personas malas, porque en este mundo hay de todo, pero muchas veces es inconscientemente porque tú con tus herramientas y con tu historia de vida, por lo que estás pasando, es que entregas a las demás personas, o sea, tú das lo que tienes. Eso que de pronto estás recibiendo es algo que tú no quieres, pero por algo se te está presentando en la vida y son enseñanzas que tienes que aprender y abrir como los ojos y decir como, ok, esta situación me está enseñando que tengo que amarme a mí misma, que tengo que darme el valor que yo soy, o no sé, que tengo que aprender a poner límites, o que tengo que aprender a perdonar a mi papá, o que tengo que perdonar a mi mamá, ¿sí? Te están reflejando como relaciones o cosas que no has sanado y que Dios, la divinidad, no sé, lo que crean, te pone ahí para que tú te des cuenta, porque uno aprende mucho en el sufrimiento y en el dolor. Ahí es cuando uno como que abre y dice como, ok, voy a prestarle atención a esto. Así es. Y eso que dijiste al principio es súper confrontador para muchas personas, que nadie le hace daño a nadie, con intención. Es como, ¿qué? ¿Cómo así? Pero si hay personas malas y es que los que roban y los que matan y no sé qué. Y es súper confrontador al principio, pero con un tiempo, con un camino, con un discernimiento, uno se da cuenta que todos en esta vida estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos. Aquí la diferencia es qué es lo que sabemos, ¿no? Lo que decía del deber ser. Entonces, hay algo que a mí me empezó a confrontar mucho cuando empecé a escuchar y es que el que roba le reza al mismo Dios que al robado. Entonces, cuando uno sale de la casa, reza para que no lo roben, pero a ese mismo Dios le reza el que va a salir a robarlo. Y es como, ¿cómo funciona la vida de esa manera? ¿Cómo le rezamos todos al mismo Dios? Entonces, ¿es culpa de Dios? Simplemente los seres humanos hacemos cada uno lo que nos hace felices a cada uno. ¿Sí? Entonces, si a él le hace feliz robar y a mí me hace feliz que no me roben, sí, como entender eso a veces es súper confrontador y me acuerdo la primera vez que yo hablé de esto con mi papá. No, yo le decía, papi, es que todo es neutro. Las cosas son, o sea, las cosas no son buenas ni malas, sino que tú le pones el bueno y malo en tu cabeza. Y él no, no, es que eso no debe ser así, es que esas cosas no sé qué, es que eso no es, porque tenemos algo muy estructurado en nuestra mente que nos dice el deber ser, es que esto debe ser así, esto tiene que ser así, no es tan fácil de entender. Entonces, si los está confrontando esta información, quédense, pregúntenos, díganos si los está confrontando, si es como nunca había escuchado esto, esto me está causando mucho estrés y igual vamos a seguir hablando de esto como para darnos un poquito de tranquilidad y de seguir entendiendo qué es lo que sucede. Entonces, Juli, ¿qué pasa con nosotros cuando no perdonamos? Que creo que hablamos un poquito de eso, pero vamos más allá. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa capacidad de perdonar y nos llenamos de cosas? Bueno, yo creo que primero llega el sufrimiento, ¿sí? Porque hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, al no perdonar, nos estamos cargando de todas esas energías bajitas, de la rabia, del resentimiento, de la injusticia, y se acumula en nuestra mente y llega también a transformarse en nuestra parte física. Entonces es cuando nos sufrimos mucho, no le vemos como sentido a la vida, no, o sea, como que no tenemos ganas de hacer nada y empiezan pues las molestias físicas. La migraña, la parte del hígado empieza
a hígado graso, de pronto cirrosis, infecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues nos hacemos daño a nosotros mismos, nos estamos quitando la salud porque no estamos perdonando y no nos estamos permitiendo ser felices y estar en tranquilidad. Cuando uno perdona, uno está en paz y en tranquilidad, porque es que tú haces lo que tienes que hacer, tú hiciste lo que tenías que hacer y ya. Y a veces uno se arrepiente, ¿sabes? Es como, yo no hubiera hecho eso, esa persona no merecía, yo di mucho, o yo permití todo esto, el insomnio también, porque Ahí estás está. soñando y pensando. Y es que a veces, o sea, te llenas de pensamientos tú, la otra persona está ya feliz haciendo su vida como si nada hubiera pasado porque no le importa, ¿sí? Entonces es como centrarte en uno, centrarse en uno mismo y descansar, o sea, estás en paz, en tranquilidad, sabiendo que diste todo lo que tú tenías que dar y que esa persona dio lo que tenía para dar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues uno se enferma tanto mentalmente, no tiene paz, está intranquilo, está ansioso, está depresivo y se afecta en un, pues yo creo que si el rencor y no perdonar se acumula por muchos años, llega a tener situaciones físicas, enfermedades como tal. No solo Estoy síntomas, sino enfermedades. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Puede empezar como síntomas, como el insomnio, el dolor de cabeza, y luego te das cuenta y se armó una cosa gigante en tu cuerpo, que es como, ¿qué es esto que está pasando? Todo por no dejar ir esas emociones. Lo que tú decías, hay otra frase también del perdón, que es como que cuando no perdonamos es como querer tomarnos un veneno y que se muera la otra persona. Entonces creemos que nuestro dolor va a hacer sufrir a la otra persona, como voy a sufrir hasta que él o ella me pida perdón. Entonces es lo que contamos de la situación de la depresión de cada una. De pronto yo en ese momento estaba esperando a que esa persona me pidiera perdón y ven y te soluciono, pero yo estaba ya en la víctima de no, es que no lo voy a perdonar y no sé qué, sin darme cuenta que la que me estaba haciendo daño era yo, así como tú dices, seguramente esa otra persona estaba por allá feliz, pero yo estaba aquí en el drama, en el me voy a morir, esto es lo peor, porque no era capaz de soltar esa emoción. Y hay algo de lo que estábamos hablando, nos enfermamos, y es porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Mucha de mi terapia o de mi enfoque va en gestión emocional, porque es que a los seres humanos no nos enseñan gestión emocional, o sea, no sabemos cómo sacar las emociones y las emociones se van guardando y se van guardando y se van guardando tan profundo en nuestro cuerpo como nosotros lo permitamos. Entonces, si tenemos mucho mal genio, dime, No, dale. si tenemos mucho mal genio, no lo tragamos, no lo tragamos. Y es que mira que el mal genio yo lo he visto mucho en las mujeres. O sea, nos guardamos el mal genio porque es como las niñas buenas no se ponen de mal genio, las niñas buenas no gritan, no lloran, no, bueno, llorar es un poquito más aceptado para las mujeres. Ahora para los hombres es la tristeza. Los hombres no lloran, eso es de niñas, usted sea fuerte, sea machito. Entonces, esas cosas evitan que nosotros nos permitamos sacar la emoción. Y muchas veces sacar la emoción es el paso antes de perdonar. Porque Sí, perdonar es soltar esa carga, pero si yo no sé qué carga es, si me la paso desesperada de aquí para allá, estoy enferma, me siento mal, pero no me he sentado nunca a identificar qué es lo que estoy sintiendo. Me siento triste, me siento ansiosa, me siento decepcionada, me siento, no sé, angustiada, cuál es la emoción que tengo y cómo la puedo gestionar. Y para eso es que nos acompañamos de la terapia, de un psicólogo, de la terapia alternativa, de lo que tú decías. Nada más con sentarse a escuchar al paciente, ya se mejora, ya. exacto. Porque es como hablarle a un extraño y decirle, oiga, lo que pasa es que me peleé con mi esposo porque bla, 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 y ya, sale y se siente más tranquilo, te dejó allá eso encima, pudo perdonar y ya, chao. Entonces, eso es una muy buena manera de aprender a gestionar nuestras emociones, verbalizarlas. Y una cosa que también muy interesante que tú dices es identificarlo, ¿no? Porque uno muchas veces no sabe, y es normal, uno no sabe qué es lo que siente. O sea, hoy en día hay muchas cosas para los niños. O sea, yo tengo mi bebé de 1 año y sigo a una mamá y ella sacó unas flashcards con un poco de emociones para enseñarles a los niños a identificar. O sea, obviamente en nuestra época no había eso, pero eso no significa que tengan la culpa. O sea, todos podemos aprender, ¿sí?
Entonces nosotros solamente aprendimos como intensamente, ¿no? La rabia, la tristeza, la alegría y la locura, ya, no hay El más. desagrado, como cosas básicas, básicas. Exacto. Pero entonces hay muchas, demasiadas emociones. Yo tengo una tablita en mi página de círculo de emociones, donde, o sea, uno hace ese ejercicio y se da cuenta de como, yo no sabía que me estaba sintiendo frustrada. No era injusticia, sino que me siento frustrada, ¿sí? Entonces es lo que tú dices, y sacar las emociones. Yo pienso que una parte, digamos, hay muchas maneras, ¿no? Hay gente que le gusta hablar, o hay gente que saca las emociones con ejercicio. Cuando uno hace ejercicio físico o yoga o lo que sea, se Y ve, movilizan las emociones y es más fácil para uno identificarlas. Entonces es como decir, yo hago ejercicio, yo escribo, yo hablo con alguien, yo grito, yo canto, yo bailo y así mis emociones me están mostrando qué es lo que hay. Entonces es súper importante lo que tú dices de aprender a gestionar las emociones para poder perdonar. así es. Aquí Lina nos pregunta, ay, que qué pasa cuando le tenemos temor al ver de nuevo a esa persona que nos generó daño. A mí me parece que el proceso, el perdón es un proceso y depende de qué tan grave yo conciba la situación o a la persona a la que tengo que perdonar. Sí, porque no es lo mismo, no sé, me desocuparon el apartamento y quiero perdonar al ladrón a me robaron 10.000 pesos en la calle, no sé. La magnitud depende del peso que yo le ponga. Y ese mismo peso es como el tiempo en el que me voy a demorar en hacer el proceso de perdón. Porque el perdón más que decir como, ay, sí, te perdono. No sé si les ha pasado en la pareja, que uno está con su pareja y es como, sí, sí, lo perdono, pero le echo en cara 50 veces lo mismo. Eso no es perdonar. Eso no es haberle dado el cierre que merecía, sino decirme a mí que me lo perdoné y decirle a la otra persona, pero no es realmente un perdón sincero. Entonces puede que eso pase durante el proceso. Puede que si es alguien súper cercano, como por ejemplo papá o mamá, alguien que tenemos muy cercano a mi corazón, o la pareja, si vivo con ella o con él, pues normal que durante el proceso sienta algún tipo de emoción cuando veo todavía a la persona, pero recordar siempre que esto es algo mío, ¿sí? No de esa persona, de lo que haga y lo que diga, sino algo mío. ¿A ti qué te parece, Juli? ¿Tú qué piensas? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y además es como, uno cómo sabe que ha perdonado, ¿no? Porque uno a veces dice lo que, ahora que dijiste lo de la pareja, y yo pienso que no es olvidarse de lo que pasó, ¿sí? Es como decir, ok, yo me acuerdo, tengo la capacidad de hablarlo sin que me cause molestias, o sea, sin que me sienta triste, que me dé ansiedad, que me dé rabia todavía. Ahí es cuando yo sé que he perdonado. Y nada más, o sea, digamos que perdoné a mi papá, no, es que de niña, no sé, me abandonó, me hizo sentir así. Tengo la capacidad de hablarlo y de expresarlo y de compartirlo sin que me moleste, pero lo recuerdo, ¿sí? Porque no es, yo no creo que sea como el que perdona olvida. Pues no, o sea, uno no lo olvida porque hace parte de la historia de uno y de las experiencias, solamente que tienes la capacidad de hablarlo, sin nada, o sea, sin echar en cara, sin volverte como a recordar esas emociones o sea, cómo te hizo sentir esa situación. Entonces eso es súper importante. Y lo que tú dices es un proceso y obviamente mientras uno perdona a la persona, o sea, relaciones tan cercanas como papá, mamá, pareja, es normal que uno le dé fastidio verlos porque uno está en un proceso. Pero es como darse ese espacio y decir como, ok, estoy viviendo, reconozco que hoy me dio fastidio verlo, pero reconozco que lo estoy perdonando y estoy en mi proceso. ¿Sí? Como decirle, mira, hoy no podemos hablar porque no me siento bien y ya, vete, o sí, no, evitemos como el tema y ya, pero es un proceso que uno tiene que aceptar que las cosas pasaron así, aceptar que esa persona hizo lo mejor que podía, te dio lo que tenía, los papás a uno le dan lo que pueden y no es culpa de nadie que hayan hecho, o sea, nada está bien o nada está mal, o sea, simplemente es de acuerdo a las herramientas que tienen las personas. Entonces yo creo que el primer paso es como aceptar la situación, porque uno muchas veces no acepta y ahí es cuando se estanca y dice, o si hubiera pasado esto, no me hubieran lastimado si hubiera pasado esto. Entonces es aceptar que así es.
Y en estos días yo estaba viendo una frase que es como que todo, como era, como todo tiene que pasar, o sea, como tenía que pasar como debía ser. Entonces, no sé, si tú tuvieras, me choqué, pero si tuvieras ido por otra, uno piensa, me hubiera ido por otra calle, no me choco. No, tenías que chocarte. Si tuvieras ido por la otra calle o hubieras salido más tarde o más temprano, ese día te tenías que chocar. Entonces, esta persona tenía que enseñarte esto y tenía que pasar esa situación. Entonces, es aceptar y reconocer las emociones y aceptar que es un proceso, es largo, es un proceso largo. Obviamente lo que tú dices, como a la medida que uno le da la importancia o qué tan fuerte es largo, pero llegará un día en que uno sienta como esa paz y diga como, ok, ya he perdonado muchas cosas. Y aparecerán otras cosas que tienes que perdonar, porque Así siempre es. hay algo detrás de eso. Además, es como un músculo. Es como un músculo que tú ejercitas porque vas perdonando cada vez más fácil. Entonces es como, sí, esto pasó y ya puedo, ya me demoró menos tiempo. Yo siento que eso pasa cuando empiezas con este camino y te das cuenta, al principio no es como, sí, todo es paz, todo es amor, todo es perfecto, pero luego te das cuenta que todavía te afectan cosas que hacen las personas, pues porque somos apenas humanos, obviamente nos van a afectar. Lo que yo siento es que se disminuye el tiempo para hacer el proceso. Entonces, si antes hacer, o sea, hacer un proceso de perdón te demorabas un año en perdonar y en el resentimiento y en la angustia y todo, entonces de pronto ahora ya no te demoras un año, sino 9 meses. Y con el tiempo vas ejercitando más y más el músculo y tienes más capacidad de perdonar o de sentirte bien con esa persona y de estar tranquilo en la situación en la que estás. Ujú, sí. Eh, y otra cosa, se me olvidó, dale, dale. Bueno, yo pienso que el perdón más importante es con nosotros mismos. Es el más difícil y es el más importante, ¿sí? Porque uno muchas veces se da mucho palo, o sea, es como, yo por qué actúo así, pero yo por qué dije eso, ¿sí? Entonces es mi culpa, no sé, una relación se terminó porque es mi culpa, porque yo no hice las cosas bien. Entonces es como perdonarte que, y es lo mismo, o sea, tú estás dando lo que, lo que puedes dar con las herramientas que tienes, ¿sí? Que obviamente uno crece todos los días como persona, creces, o sea, vas adquiriendo más herramientas para desarrollar tu inteligencia emocional, pero es como aceptar y dejarlo fluir. Yo pienso que cuando uno retiene las emociones es mucho más fácil sufrir, ¿sí? Es como, no sé, digamos que la Lina nos decía que le molestaba ver a esta persona, entonces como, ok, me da rabia, quiero llorar, pues permítete llorar. Y uno se siente liberado, o sea, es un tema de liberación impresionante, pero es dejar sentir. O, ok, hoy me siento feliz, pero qué raro, o sea, o si yo ayer lo odiaba, yo por qué me siento feliz hoy, pues estás feliz hoy, disfrútalo y deja fluir esa emoción, porque si no se va a estancar y ahí es cuando uno empieza a sufrir. Así es como, ay Dios, hoy estoy más dispersa. No, es darse cuenta que las cosas pasan y que es un proceso, lo que decíamos, y que a veces voy a tener que hacer ese proceso varias veces. Yo una vez estuve en una clase donde enseñaban a hacer el proceso de perdón. Entonces es como escribe lo que te molestó de la situación, escribe lo que te molestó de esa persona. Y aquí hay algo que es tremendo, que a mí me parece tremendo, y es como tratar no de excusar a la persona por lo que hizo, sino de imaginarse y ponerse en sus zapatos, ponerse en el punto de vista del otro, que eso es una palabra que es como compasión, ponerse en los zapatos del otro y tratar de razonar como qué estaba pensando esa persona cuando hizo eso que a mí tanto me dolió. Y ese proceso es súper sanador, porque no es de ninguna manera justificarlo, no es justificar a la otra persona, sino es como decir, bueno, de pronto es que esta persona se sintió herida y entonces reaccionó de esta manera, de pronto es que en su niñez le pasó algo y tal cosa, entonces eso nos ayuda a abrir nuestro pensamiento y disminuir lo que yo te decía de la caja que nos ponemos del deber ser. Cuando nos liberamos de eso, entonces es un poquito más fácil y de pronto tenemos que hacer esto
muchas veces, porque depende qué tanto yo haya permitido que me dolió, que eso es algo también tremendamente confrontador, qué tanto yo permití que esta persona me hiciera daño. Y eso es tremendo. Yo cuando escuché esto fue como, ¿cómo así que a mí no me hacen cosas? Porque es que al ser humano le encanta andar de víctima. O sea, a nosotros nos encanta, ¿para qué nos decimos mentiras? Nos encanta andar de víctimas y señalando a todo el mundo y diciendo, "Ah, es que esto es culpa del gobierno, es que esto es culpa del alcalde, del presidente, que yo no consiga trabajo, porque es que esto es culpa de mi papá por no darme estudio, y mis hermanos que tienen plata y no me ayudan". Y entonces señalamos a todo el mundo en vez de mirarme a mí, si en este caso, por ejemplo, de que no tengo trabajo y no tengo plata, es como, mírese usted qué está haciendo, dónde está su hoja de vida, a quién se está, con quién están hablando, pero ¿por qué va a ser culpa del presidente? Porque es culpa de sus papás, de sus hermanos. Mírese usted mismo. Entonces, ellos no están haciendo absolutamente nada. Yo soy la que estoy permitiendo que eso me haga daño y eso es como meterme el cuchillo yo misma. ¿Qué tanto estoy permitiendo yo que las actitudes de otras personas me hagan daño y me hieran? Porque entre más me meta el cuchillo, más tengo que hacer proceso para sacármelo y entender eso. Y al final, algo que me gustó mucho de este taller o de esta cosa que dice es que él decía que después de hacer todo este proceso y de haber perdonado, o sea, de haberte quitado esta carga que tú mismo te pusiste, la pones allá al frente y te das cuenta que no es necesario, porque el perdón al final no es necesario porque cuando tú empiezas a comprender que las cosas son como son, o sea, que las cosas son ni buenas ni malas, sino que son neutras, te das cuenta que no hay que perdonar a nadie. Pero para llegar a ese punto hay que llegar a una sabiduría tremenda. Lo que te decía, cada vez se disminuye tanto y creo que el punto final es darme cuenta de eso, que las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y que yo no soy nadie para juzgar cómo los criaron, cuáles son las cosas que tienen en su cabeza, yo quién soy, por qué me voy a poner yo de juez o de jueza a decir por qué las otras personas tienen o no tienen que hacer cosas. Y ese yo creo que sería como el punto final, el último escalón, el final, ya no somos humanos, ya podemos entender que todo es perfecto, pero mientras estamos acá y sentimos emociones, pues tenemos que hacer ese proceso de perdón. Ujú, sí, me encanta lo Bueno, que... Juli, ¿qué nos recomiendas tú para empezar o para transitar el proceso de perdón? Bueno, como ya lo he dicho, es aceptar, ¿sí? Aceptar y es permitirse ser, o sea, lo que he hablado. Si uno siente ganas de llorar, permitirse llorar. Si tiene rabia, pues sacar la rabia, ¿sí? Y yéndose a trotar, hacer ejercicio, pegarle una almohada, y no sé, un boxeo, patadas, lo que sea, pero hay que sacar todo eso acumulado. Y entender lo que tú decías, cada persona tiene su proceso, esa persona no es contra mí, no tomarse nada personal, como dicen los cuatro acuerdos, nada es personal, simplemente soy yo y trabajar en mí misma, ¿sí? Yo pienso que cuando a uno le pasan cosas, son oportunidades de aprendizajes y entender que te están, o sea, es más que todo agradecer, ¿sabes? O sea, yo trabajo mucho el agradecimiento porque yo aprendí a agradecer incluso por las cosas malas que yo pensaba que eran malas. Y yo decía, gracias Dios por ponerme esta situación porque sé que me está librando de algo peor, ¿sí? Gracias porque esto me está como aumentando mi autoestima. Gracias porque me estoy dando cuenta que me amo muy poquito. Gracias porque me estoy dando cuenta que tengo que ponerme en mi lugar, en el lugar que es, ¿sí? Entonces es como agradecer cada cosa que a uno le pasa y agradecerle a la persona, porque sin esa persona, mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, pareja, amigos, vecino, ladrón, lo que sea, uno no estaría aprendiendo y no estás creciendo como persona. Entonces la gratitud es una como una llave súper poderosa para atraer muchas cosas maravillosas. Entonces es como aceptar gestión de emociones, entender que la otra persona no te está haciendo nada a ti, solamente te está mostrando algo que tú debes trabajar y que debes aprender para mejorar como persona y para, como, ¿cómo se dice eso? Como Progresar, crecimiento personal, eso, crecer. trascender, ¿sí?
Entonces yo creo que eso es como lo básico y entender que es un proceso de todos los días. Y el perdón más importante es el que nos damos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, si uno no se perdona, pues por lo que hace, pues cómo va a vivir todo el tiempo amargado, llorando, que ese es el sufrimiento, ¿no? Y aceptar que hay cosas que duelen y permitirse sentir el dolor. O sea, por ejemplo, una separación va a doler, es normal, o sea, uno no va a decir, ay, no, ya sí, siguiente, una ruptura, como, ay, no, pues me vale tres, como si, yo no lo quería, eso no es verdad, o sea, algo uno lo tuvo que querer, ¿sí? Y es aceptar como, ok, me va a doler, voy a tomarme mi tiempo, mi proceso, va a doler, acepto que voy a llorar, voy a tener rabia y transitar por ese dolor. Y transitar por ese dolor es gestión de emociones, inteligencia emocional. Es no ser explosivo, es como, ok, estoy yo con yo, orar, meditar, pasear, o sea, irse a caminar en la naturaleza, conectar con la naturaleza y entender que es un proceso tuyo, solamente que la otra persona o la situación te está mostrando que tú tienes que trabajar en eso. Entonces es como aceptar el dolor y ahí es cuando se evita el sufrimiento, porque el sufrimiento yo creo que es como la mente rumiando todo el tiempo en esa situación, como es que hizo esto, es que pasó esto, no te dieron esto, ¿sí? Entonces uno no sale de ese hueco, o sea, como en ese círculo vicioso que uno dice, ¿cuándo? ¿Cuándo se acaba? Pues cuando uno decida. Uno puede ir a miles de terapias, tú puedes ir al mejor psicólogo del mundo, puedes hacer terapia china, acupuntura, reiki, mejor dicho, de todo, pero la decisión está en uno, ¿sí? Entonces es como tomar la decisión de decir, no voy a sufrir, voy a aceptar que las cosas pasaron así y voy a perdonar. ¿Por qué? Porque agradezco a la situación que me enseñó todo lo que estoy aprendiendo en este momento. Entonces yo creo que es como eso. No sé, ¿tú qué opinas? Súper. ¿Anotaron los pasos? Ah, anotaron todo lo que se necesita para hacer el perdón. Yo lo voy a ver para anotarlos otra vez, pero ahí hay algo que a mí me gustaría agregar y es una listica de lo que aprendimos. Y ese está poderoso. Lo que tú decías, agradecerlo, pero reconocerlo, porque reconocerlo a veces es muy complicado. Es como, ay, yo que tengo que aprender de un robo, o yo que tengo que aprender de no estar sin trabajo, a morirme de hambre, entonces es abrir la mente y tratar de comprender qué es lo que esta situación me está enseñando. Ponerme en modo aprendiz. Y eso lo entendemos cuando nos damos cuenta, o sea, yo en general en mi vida he sido como súper trascendental. Yo me preguntaba siempre, pero es que a qué vinimos acá, cómo así que yo estoy acá y tengo que estudiar y cómo así que son mis papás. Yo estaba muy confundida en mi vida, pero ¿por qué soy yo y no un perrito? O sea, yo creciendo estaba muy confundida de mi vida. Y un día me enseñaron como aprendí que lo que vinimos a hacer a este mundo es a aprender, que todos tenemos cosas pendientes, todos vinimos aquí con un aprendizaje, todos tenemos que aprender algo y nos pasan situaciones externas que nos hacen darnos cuenta qué es eso que tenemos que aprender. Y a medida que tomamos todas las situaciones exteriores, o sea, todo lo que pasa afuera, como una oportunidad, ojo, oportunidad para aprender, cambia el panorama. Porque es lo que tú dices, ese switch de empezar a aceptar y dejar de sufrir. Pero eso cuesta un montón. Entonces, empezar a ver las situaciones un poquito no tanto con la mente, porque la mente tiene muchos condicionamientos y tiene muchas cosas y muchas creencias, lo que tú decías que vienen desde chiquitos y todas estas cosas que no nos permiten ver muchas veces el aprendizaje. Y a medida que abrimos nuestra mente y decimos, bueno, ¿qué me puede enseñar un robo? Pues de pronto era que yo no estaba valorando suficiente esa cosa que me robaron. Eso le pega durísimo al ego y es como que no estaba valorando mi platica. Ah, claro, entonces, y eso tiene un montón de aprendizajes allá detrás, un montón de cosas, creo que podríamos hablar días de los aprendizajes, porque son tremendos, pero entender eso creo que es uno de los pasos también para el perdón. Porque lo que tú decías, es muy fácil
perdonar, o sea, es muy fácil agradecer las cosas bonitas, como sí, gracias por el sol, gracias por la vida, gracias por esto, pero cuando uno empieza a tener que agradecer las cosas difíciles, ahí está también un paso para la transformación. Gracias por este robo, porque de él aprendí tal cosa. Y con eso el transitar del agradecer se vuelve mucho más fácil. Y cuando puedo agradecer y ver el aprendizaje detrás de eso, puedo transitar mi proceso de perdón más fácil. Y más cuando me puedo poner en los zapatos de la otra persona y cuando hago lo que tú dijiste, aceptar que eso es así y que las cosas fueron para que yo aprendiera. Entonces todo esto creo que tiene encadenado un montón de cosas tremendas de para qué vinimos acá, porque soy yo y no un conejo. Pero este tema a mí me encanta también, no sé si tienen preguntas por ahí, veo que están escribiendo. Ah, Lina dice que si vamos a guardar el live, sí, va a quedar guardado ahí en mi perfil, ahí yo lo dejo, Juli lo comparte para que lo puedan ver y compartir las veces que quieran. No sé si tienen preguntas para mí o para Juli, cosas del perdón, o Juli, si quieres decir algo también. No, yo creo que obviamente no es fácil aceptar, no es fácil aceptar, más cuando uno siente que lo han lastimado mucho o se ha permitido ser lastimado más bien, ¿sí? No es fácil aceptar, pero es ir en un proceso de aceptación, ¿sí? O sea, yo tuve una separación con el papá de mi hijo y no era fácil. O sea, yo no aceptaba la situación, yo decía, pero ¿por qué? Si yo soy buena mujer, pero ¿por Claro. qué? Y yo me preguntaba, ¿por qué? No es preguntarse por qué, es para qué, ¿sí? Es aceptar y a mí me costó mucho aceptar y yo todos los días agradecía, yo no sabía por qué, pero yo agradecía, yo decía, pues por algo, yo soy muy creyente de Dios y yo decía, por algo Dios me puso en esta situación. Y es como decir, gracias por esta situación, o sea, no sé qué es lo que me está enseñando, pero gracias, algún día lo voy a saber. Y ya hubo un momento en que yo supe para qué había pasado todo y dejé de preguntarme por qué acepté y empecé a preguntarme para qué. Y ahí fue cuando llegó el perdón, mejor dicho, o sea, una liberación impresionante, trabajé en mí, en todo lo que tenía por mejorar, en todos los aprendizajes y cada día llegan más. O sea, incluso fueron cosas que yo decía con mi papá, o sea, con mi papá, o sea, cosas que sanar con mi papá, pero pues, como así, yo a mis 31 años aprendiendo esto, bueno, lo acepto, ¿sí? Entonces, es como yo sé que no es fácil agradecer por las situaciones en las que uno pasa, pero es como agradecer Dios, yo sé que para algo es gracias. Y ya cuando uno lo sabe, pues se llena de más agradecimiento, pues porque es como que te dieron el regalo, como mira, te presento para que te puse en esta situación. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno lo recibe y lo valora muchísimo, o sea, es como, wow, gracias. Así es, y a veces estamos tan cerca de la situación, que eso es algo que a mí me pasa mucho y veo que nos pasa a todos. Y es que estamos tan cerca de la situación que no podemos ver porque estamos todavía en el dolor y en el resentimiento, y eso no está mal. Sobre todo si las cosas están muy recientes, lo que tú dices, una ruptura de pareja. Todo está muy reciente y por más que uno se pregunte para qué, para qué, para qué, pues no va a entender porque le está doliendo física, emocionalmente, está doliendo y de pronto estoy muy cerca y no lo puedo ver. Y entonces aquí ya respondemos aquí, Alejandra, que preguntaste y Majo, tan linda, ya estás diciendo que gracias y que algún consejo para darnos cuenta de ese para qué, ir a terapia, porque cuando le cuentas a un tercero, o sea, cuando le cuentas a un externo, esa persona la puede ver con mucho más como contexto y te Objetividad. puede ayudar. O pedirle consejo a una amiga, venga, le cuento eso, de pronto tu amiga si está en esta onda y entiende, te puede ayudar a ver. Y también darle tiempo, porque después de un tiempo lo que dices, Juli, en ese momento es como, no sé por qué, pero gracias. No sé para qué, pero gracias. No sé qué es todo esto, pero gracias. Y después de un tiempo empezamos a ver con el tiempo, con la comprensión de lo que está pasando, con ponerse en los zapatos de la otra persona, con ver cuáles son los aprendizajes que yo he hecho, qué es lo que me ha sucedido, qué cosas se han transformado en mi vida en este tiempo de dificultad o aprendizaje, y con eso vamos a poder ver el para qué.
porque cuesta lo que dice Juli, cuesta porque somos humanos. Hay gente que lo habla súper fácil, es como sí, y entonces haces el proceso de aceptación, es como no, o sea, somos humanos, a mí explíquemelo desde el principio. No, uno no va a aceptar una situación así como así, toma su tiempo, pero creo que con eso podemos ir entendiendo ahí paso a paso para qué es la Y situación. es de mucha paciencia, ¿no? O sea, yo era una persona súper impaciente. O sea, y esto me enseñó a ser paciente, ¿me entiendes? O sea, es de paciencia, es de abrazarse uno mismo y decir, estoy transitando por un proceso de perdón con la persona que sea. Y es de paciencia, es como va a haber días malos, va a haber días buenos, y es aceptar, o sea, es como dejarse llevar por el día a día, como dice una frase, un día a la vez. O sea, hoy estoy feliz, lo disfruto al máximo, hoy estoy triste, me lo disfruto, y al otro día no sé cómo vaya a estar, pero va a ser mejor y va a ser diferente, ¿sí? Así es, que creo que tiene que ver mucho con lo que pregunta Alejandra, ¿qué pasa si no logras aceptar o te demoras en hacerlo? Exacto. No Ahí pasa está. nada, o sea, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su tiempo. Hay, bueno, hay cosas que dicen como en los duelos, o sea, duelo es pérdida, ¿no? O sea, no solamente es la muerte de un familiar, es perder cualquier cosa que tú sentías como propia. Entonces, no sé, hasta las cosas materiales, pues hay gente que pasa por un duelo por un robo de un carro, ¿sí? O sea, y no, pues es como su vida, ¿sí? Es tu Entonces proceso. es como el proceso y aceptar que estás en un proceso, que hay días buenos, que hay días malos, pero que es lo mejor que te puede pasar. Y no hay un tiempo establecido. Hay un libro que dice que el duelo dura 6 meses, pero pues, ¿quién es quién para decir como, ay no, ya a los 6 meses tienes que estar bien? Si no, entonces, no, súper mal. Estás mal, sí. Muy mal. O sea, son 6 meses, ya vas un año, ¿qué te pasa? ¿Sí? No, entonces es como, si me demoro un año, 5 años, es mi proceso, ¿sí? Estoy Y no totalmente de juzgamos acuerdo. mucho, lo que tú decías, no somos jueces de nadie, ni siquiera de nosotros, ¿sí? Es lo que nosotros nos damos mucho palo a veces, entonces es lo que más lastima y por eso nos cuesta tanto perdonarnos, como si yo hubiera ido a visitar a esta persona enferma, entonces yo pues no estuviera así, como, Sería diferente. exacto, Totalmente de acuerdo. Mira, así como dice David, cada experiencia que uno vive toma tiempo para entender el por qué y el para qué. Pues es apenas normal que se demore uno un tiempo haciendo la comprensión. O si no, ya estaríamos por allá volando en otra dimensión. Somos humanos y necesitamos tiempo y creo que uno de los aprendizajes casi que colectivos es la paciencia en esta sociedad donde todo va así, todo queremos que vaya rápido y hasta los mensajes de WhatsApp le pusieron para que vaya más rápido, es como que afán tiene, escucha a su amiga contar la historia del exnovio los 10 minutos que le envió, cálmese, no tenga afán de nada, tengamos paciencia, pero queremos andar volados todo el tiempo, entonces creo que juzgando. un aprendizaje colectivo es la paciencia y ahí cada uno va descubriendo cuál es su aprendizaje y creo que como tú decías desde el principio, las situaciones retadoras que creemos que necesitamos perdonar son las que al final nos están mostrando la luz. Entonces, creo que esa es la conclusión perfecta de este live. Oigan, permitámonos ver las situaciones negativas como algo positivo. Entonces, hay una frase que yo escribí que en mi Instagram que fue como, ¿podemos vivir pensando que en la vida nada es un milagro o pensar que todo lo es? Entonces, si yo pienso que todo lo que me pasa está mal, es que yo estoy salada, es que a mí nada me funciona, es que todo me sale mal, o puedo pensar, me están entrenando mucho, me están dando muchas oportunidades de aprendizaje, todavía no sé qué es, pero estoy aprendiendo un montón, estoy fortaleciendo mi músculo del perdón, del entender todo esto cada vez un poquito más. Y se vale tener días donde no quieras saber nada, donde llores y te desesperes y digas no quiero, pero lo importante es al otro día levantarse y hacer la comprensión y decir, bueno, estoy lista otra vez, hagámosle, ¿qué más hay para aprender? Y mira que algo chévere que tú dices sobre eso, y también lo vemos a nivel físico, ¿no? O sea, hay personas que se sanan de verdad de cosas terminales porque van a sí mismos y ven eso como una oportunidad de aprendizaje y la enfermedad desaparece, o sea,
¿Me entiendes? Y uno es como, ¿cómo hicieron eso? O sea, Dios santo, qué aprendizajes. Hay un documental en Netflix que habla de una paciente que tenía cáncer de colon terminal. O sea, tú sabes que el cáncer de colon, mejor dicho, ya, Terminó, se los lleva. sí. Y esta persona dijo, no, o sea, yo lo tomé como una oportunidad en mi vida, cambié mi vida, yo vivía en mucho estrés, trabajando, se fue como a la playa, empezó a hacer yoga, o sea, una vida totalmente diferente a la que estaba, alimentación adecuada, ejercicio, vivía en el mar y la señora se curó. Y ella es como yo, ya no sé qué es un cáncer y uno a veces dice, pero eso, ¿por qué tan raro? O sea, son aprendizajes para cada quien. O hay gente que aprende y están como en su lecho de muerte y ahí es cuando pueden trascender. Y Así es. necesitan como el perdón para trascender, ¿sí? Entender el aprendizaje. Entonces, digamos que todo esto también nos afecta físicamente. Entender que los síntomas son como un llamado del cuerpo a decirte, hey, algo está mal, mira, o sea, es como mi manera de comunicarte, me duele la cabeza, me duele la garganta, me duele una articulación, una rodilla, el útero, lo que sea, algo está mal, por favor, préstame atención y sana de verdad. Obviamente no es fácil confrontarse con uno, o sea, es súper retador porque uno le da miedo, ¿sí? Uno le da miedo llegar como allá a esos lugares oscuros que uno dice como, "Ay, no, mejor no, sí, mejor me quedo como acá, tranquilita en mi zona de confort, mejor me tomo un medicamento para calmar mi migraña y ya, yo no pienso en nada." Pero pues eso es algo súper retador, pero a la vez liberador, cuando uno se da cuenta de todo lo que tenía que aprender y todo lo que iba detrás de ese síntoma. Totalmente identificada. Soy yo, sí, totalmente identificada, pero los beneficios de esto es que cuando llegamos al fondo y hacemos una sanación real, o sea, de verdad podemos llegar a perdonar y entender que no era necesario perdonar, nos podemos sanar de una enfermedad así de grande como un cáncer, que dice que no tiene cura y que escuchamos 500 veces en la universidad que hay enfermedades que no se sanan y que no tienen causa y que eso no se cura y que si no le hace tantas quimios y tantas radios y que si no hay operación y que después eso puede recidivar y puede dar otra vez, es como, ¿pero por qué? Y es entender que en la vida cuando haces el aprendizaje, pues ya no necesitas el profesor, ya no necesitas esa situación porque ya aprendiste a sumar y si ya aprendiste a sumar, pues no te lo tiene que recordar cada día, sino que en la situación que te aparezca, pues sumas y ya, pero no necesitas todo eso otra vez, entonces eso también nos puede ayudar a hacer el clic para decir, necesito aprender qué me está enseñando esta situación para poder trascenderla. Y ver la vida así es súper bonito, pero lo que dice Juli no es tan fácil. También no sé si el documental que hablas es el de Gil, Sí, que sí, ahí hablan también de una señora que estaba ya en la vida espiritual, que era ya profesora de yoga y que hacía cosas y también le dio un cáncer. Entonces el hecho que nosotros sepamos esto no significa que ponerlo en práctica sea mucho más fácil. O sea, las dos hablábamos que esta semana nos dio amigdalitis a las dos. Y fue como, ¿pero qué es esto, Julio? O sea, ¿por qué nos da? Y si nosotras fuéramos ya máster, sería como, uy, me duele la garganta, ¿qué tengo que aprender de esto? Prin, clic mental, hice una carta, hice una cosa, dejé ir, chao, sentimiento, emoción, perdoné, no necesito perdonar, ya 2 horas me curé la garganta. Pues no, son 3 días de fiebre y dolor de garganta y uno haciéndose el menso y no queriendo hacer el aprendizaje y no queriendo ir al lugar oscuro, pero cuando llegamos allá es una transformación muy bonita. Entonces, todos seguimos teniendo aprendizajes, así sepamos esto o no sepamos. Por eso es importante cada uno seguir en su aprendizaje y en su situación y todo lo que yo pasa. siempre digo, o sea, bueno, yo no sé, pero yo soy muy creyente de Dios, pero yo siempre Yo digo también. como Dios no le pone cargas a alguien que no la sepa llevar, ¿sí? O sea, tú decías como, o sea, uno se sana de algo y uno aprende de algo y perdona, pero la siguiente prueba es mucho más fuerte, pero Exacto. tienes que saber que tienes la capacidad de pasar esa prueba, porque Dios no le pone cargas a nadie que no pueda soportar. Sí, o sea, uno a veces es como, ay, otra vez, pero acabo de salir de esto y otra vez, pero Dios mío, que ya no más. Ya aprendí, ya aprendí. Y es como, sí, no, todavía te falta. Pero es eso, es en entender que ya tienes las herramientas. Exacto.
ya tenemos las herramientas. Lo que pasa es que cuesta ahí abrir el baulito y mirar, bueno, ¿qué puedo usar? Pero lo que tú dices me parece divino. Si te ponen una prueba es porque ya tienes todo para solucionarla, es porque ya te dieron clase para hacer ese examen. Pero es que a uno a veces le cuesta, pero bueno, ahí ya es el proceso de cada uno y me parece súper bonito. Aquí Lina, hola Lina, gracias por acompañarnos, nos estás acompañando hace rato. El dolor de garganta, ¿qué se debe? Y las dos aquí con amigdalitis. Juliana, ¿qué has aprendido en tu proceso del dolor de garganta? A ver, es expresar, ¿no? O sea, como hay algo que no nos guardamos y no lo estamos expresando, entonces es sacar algo que te molesta, algo, una situación en la que tienes que hablar. Así es. Aquí en la garganta está el chakra de la comunicación y muchas veces esa energía de los chakras o de los centros energéticos se estanca. Y si no estamos escuchando, y este habla mucho de la comunicación, no solamente de lo que digo, sino también de lo que escucho, porque los oídos son parte de este chakra. Entonces, en mi caso, yo siento que mi aprendizaje de esta situación eran cosas de mí misma que yo no estaba escuchando. También muchas que no he dicho, sí, me he guardado muchas cosas, pero también fue como a mí me dolió la garganta con el oído. Era como, Camila, escúchate a ti misma. Así como escuchas a los pacientes en la consulta, escúchate a ti misma. Entonces, yo creo que el aprendizaje, o sea, mira que amigdalitis para las dos, la misma amigdalitis, pero cada uno trae un mensaje respecto al momento de vida en el que cada una está. Si esta amigdalitis me hubiese dado hace un mes que estaba trabajando, no sé, entonces que estaba terminando mi especialización, habría sido seguramente un mensaje muy diferente al que me está dando hoy. Entonces, por eso de generalizar a veces es súper complejo, porque yo te puedo decir, es algo de comunicación o de hablar, y tú dices, no, pero me duele la garganta y yo no tengo nada que decir. Pues de pronto tu situación en ese momento es más difícil. Entonces, creo que para eso existe la consulta. A mí a veces me preguntan por Instagram cosas y es como, es que a mí me pasa esto y yo no, o sea, sin conocerte, sin verte, sin saber quién eres, sin escucharte hablar, sin preguntarte por cosas, pues no voy a poder responderte cómo te Sí, por puedes eso empezar es a sanar. importante la historia de vida. Pues uno no puede Exacto, diagnosticar y darte así como así, pues porque cada persona es totalmente diferente. exactamente, estoy de acuerdo. Bueno, Juli, Bueno, duramos aquí ya hablando un montón de tiempo del perdón y el sufrimiento. Me encantó hablar contigo, creo que podemos hablar horas aquí en horas. Instagram, horas de los aprendizajes y de todo lo que hemos, y además unido con el cuerpo humano, o sea, esto que nosotras hacemos es súper maravilloso. Tener esa capacidad de unir las dos cosas a mí me parece maravilloso y te lo reconozco y me lo reconozco a mí y espero que entre las dos juntas, separadas, podamos acompañar a muchas personas a hacer sus procesos de perdón, de sanación, de lo que sea. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado hoy, Juli. Muchas, muchas No, gracias. gracias a ti por la invitación, por este espacio tan enriquecedor. Por ahí alguien decía que Reiki sana el alma, sí, Reiki es tremenda terapia. Y bueno, esperamos que gracias Lina por acompañarnos todo el tiempo, gracias esencialmente, gracias a todos, todos, absolutamente todos los que se conectaron por acá, gracias a ti Cami pues por este espacio, esperamos hacer muchos más y bueno, ayudar a todo el mundo que lo necesite. Así es, Gracias gracias a todos. Cami, A ti, Juli. las dos estamos para ustedes, para lo que necesiten, si necesitan algo, alguna persona que nos necesite, pues aquí estamos las dos. En servicio, así es. Gracias, Juli. Como dices a todas las personas que se conectaron, a Majo, ahí vi muchas personas también, muchas amigas mías, gracias a todos. Y si están viendo el video, también gracias. Si tienen alguna pregunta, nos la dejan ahí en los comentarios y nosotras vamos a estar pendientes para responder. Gracias, Juli. Cuídate mucho. Un abracito. Vale, chao. Chao.